En este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. Ambos temas son desagradables, pero los impuestos son el mal menor, así que enfoquémonos en ellos. Los impuestos son una realidad desafortunada para la mayoría de quienes viven y trabajan hoy. Los pagamos cada año, nos quejamos de ellos y luego tratamos de olvidarlos hasta el próximo año. Sin embargo, los impuestos son uno de los elementos más importantes de cualquier economía. Las sociedades pueden crecer gracias a una recaudación de impuestos efectiva y desmoronarse si no cuentan con ella. Los impuestos son lo que financia nuestras carreteras, escuelas y parques, nuestro ejército, servicios de emergencia, bienestar social y todo lo demás. Estos servicios son pilares de la sociedad moderna. No tendríamos estos servicios sin los impuestos y sin ellos tendríamos caos. Entonces, ¿necesitamos impuestos? Bueno, no necesariamente. Cumplen una función importante, claro, pero existen otros sistemas que, en teoría, podrían lograr lo mismo. Vale la pena explorar cualquier alternativa a un factor clave de nuestras economías, incluso si algunas son un poco descabelladas. Antes de intentar demostrar que Benjamin Franklin estaba equivocado, es importante entender qué hacen exactamente los impuestos y por qué los pagamos. Los impuestos permiten al gobierno obtener ingresos y financiar sus gastos. Si un gobierno no recauda suficientes impuestos para cubrir gastos, se endeuda temporalmente para vivir por encima de sus posibilidades. Este es el ciclo muy simplificado de la política fiscal del gobierno en nuestras economías modernas, y debería ser comprensible para todos. Si no pagamos impuestos, el gobierno deja de financiar los servicios que mantienen a la sociedad o se endeuda sin parar hasta llegar a la bancarrota. Así que por eso se aplican los impuestos. Bastante simple, pero este argumento tiene más matices. Ciertas escuelas económicas y por supuesto algunas ideologías políticas abogan por recaudar menos impuestos y gastar menos dinero. Sus opositores dirán que aumentar impuestos y gastar más es la solución. Ambos lados argumentarán que su manera es la correcta para brindar la mayor prosperidad posible a una economía. No pueden tener razón ambos, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido sí pueden. Así que recuerda esto para después. En cualquier caso, los impuestos seguirán existiendo. Es importante preguntar por qué la gente paga impuestos. Algunos dicen que los impuestos son como pagar una suscripción a la sociedad moderna, pero seamos honestos. No es por algún deber cívico de mantener a tu nación funcionando o incluso porque pienses que te vas a beneficiar de los programas del gobierno. O sea, vamos, seamos honestos. La verdadera razón es que si no pagas tus impuestos vas a la cárcel. En cuanto a motivación, esto es todo lo que la mayoría de la gente necesita. Así que veamos las alternativas. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Mónaco, Brunei, todos estos son ejemplos de economías nacionales que funcionan sin la necesidad de impuestos sobre la renta. De hecho, antes de 1913, Estados Unidos no tenía impuestos federales sobre la renta. Así que esto nos da una respuesta fácil a la pregunta de si necesitamos impuestos, a lo que estos países responderían con un rotundo no. Pero todo esto viene con un gran asterisco, o mejor dicho, dos grandes asteriscos. El primero es que estos países sí tienen impuestos. Simplemente no tienen impuestos sobre la renta. Al explorar la economía de Mónaco, famoso paraíso fiscal, descubrimos que la mayoría de los ingresos gubernamentales siguen proviniendo de los impuestos. En el caso de Mónaco, esto era un impuesto al valor agregado o un impuesto sobre las ventas. Esto es ideal para estos países turísticos porque el gobierno obtiene ingresos de visitantes, en vez de recaudar impuestos sobre la renta de quienes trabajan allí. Los impuestos alternativos son una característica común en muchos países y tienen muchas ventajas. Miremos a Singapur, por ejemplo. Todavía tiene impuestos sobre la renta, pero son increíblemente bajos. Lo que hace en su lugar es imponer impuestos sobre cosas que requieren gasto gubernamental. Los autos son el mejor ejemplo aquí. Las carreteras, autopistas, semáforos, puentes y túneles se financian con impuestos, aparte de las pocas carreteras de peaje. Son costosos y no todos les dan el mismo uso. Alguien que trabaja desde casa y camina a todos lados en un país normal, igual tendrá que pagar por las carreteras a través de sus impuestos sobre la renta, aunque nunca las use. Pero en Singapur, realmente no tendrían que hacerlo.
Los impuestos sobre la renta son bajos, pero en su lugar, el gobierno recauda el dinero que necesita cobrando impuestos altísimos a las personas que sí tienen autos. Comprar y registrar un auto en Singapur puede costar hasta 5 veces más que en Estados Unidos, según el tipo de vehículo. Así, el gobierno singapurense obtiene ingresos para pagar bienes públicos. Si no necesitas o no quieres manejar un auto, no te preocupes, no tienes que pagar. En muchos sentidos, este es un sistema realmente justo. Obtienes lo que pagas. Más allá de esto, ayuda a aliviar la congestión en esta pequeña nación porque no mucha gente va a manejar, dado lo caro que es. Sin embargo, este sistema no está exento de problemas. Cuando un auto cuesta tanto como una casa, mucha gente no va a poder pagarlo. Para algunos, manejar es simplemente una necesidad. Podrían trabajar en una industria que requiere manejar, tener discapacidades que exigen transporte fácil o vivir en zonas remotas sin acceso al transporte público. Recuerda esto después, es muy importante. Los argumentos sobre estos impuestos son muy interesantes. Podrías hacer un video al respecto. Oh, mira, lo hicimos. Pero Singapur todavía tiene impuestos, así que puede ser fascinante, pero es irrelevante. Ahora, observemos ese segundo gran asterisco. Los otros países que se las arreglan sin cobrar impuestos tienen alguna forma alternativa de ingresos. La mayoría de veces son los recursos naturales. Al reemplazar ingresos fiscales por petroleros, estos países aún ofrecen las comodidades que se esperan en un país común con impuestos. Incluso lugares como Alaska no necesitan cobrar impuestos estatales. Además, reparten parte de estos ingresos petroleros entre los residentes del estado. Así que podrías llamar a esto impuestos negativos o bienestar social. Supongo que depende de tus inclinaciones políticas. El problema aquí, por supuesto, es que un país necesita recursos naturales para sustituir los ingresos fiscales con ingresos provenientes de recursos naturales. Otro gran problema es que esto en cierto modo es imposición de impuestos. En teoría, los recursos naturales de la mayoría de los países pertenecen al pueblo de ese país. Quitar los recursos naturales para venderlos no es diferente de quitar dinero en efectivo. En ambos casos, un gobierno está quitando un activo al pueblo para pagar gastos públicos. Por supuesto, la gente sentirá mucho más la imposición directa de impuestos que la venta de recursos naturales, pero sigue siendo importante considerarlo para la pregunta que estamos planteando aquí. Así que tal vez el problema aquí sea el asumir que los gobiernos necesitan tener ingresos. Probablemente te hiciste esta pregunta de niño. ¿Por qué el gobierno no se limita a imprimir dinero para pagar todo lo que necesita? Ahora tendemos a burlarnos de esta pregunta y simplemente decimos porque causa inflación. Lo cual no es incorrecto, pero no es toda la historia. En realidad, no hay mucho que impida que un gobierno como el de Estados Unidos cree dinero de la nada para pagar todo lo que necesita. Logísticamente, esto es lo que ya hace. Si el tío Sam necesita emitir un cheque, lo consigue con solo chasquear los dedos y ¡magia! Ahí está el dinero. Si hicieras esto indefinidamente, eventualmente introducirías más y más y más dinero en la economía. El efectivo es un activo como cualquier otro. Su valor está determinado por la oferta y la demanda. Esto se vuelve confuso porque solemos expresar el valor de un artículo como un valor nominal en efectivo. Fuera de esto, si se inyecta más dinero en la economía, causará inflación porque la oferta aumenta, aunque lo hará lentamente. Un país como este necesitaría aumentar la demanda de la moneda para mantenerla alineada con el aumento de la oferta. La manera más fácil para que un gobierno asegure que haya una demanda constante de su moneda es obligar a los ciudadanos de la nación a entregar una parte de esa moneda de vuelta al gobierno al final de cada año, en forma de impuestos. Este sistema de recaudación de impuestos y creación de dinero se llama teoría monetaria moderna. Los seguidores de esta teoría argumentan que, en teoría, un gobierno, especialmente uno como el de Estados Unidos, puede permitirse seguir imprimiendo dinero. Si logran que la gente siga usando la moneda, pueden crear dinero para pagar carreteras, escuelas y lo que desees. Mantener esa demanda sin impuestos es lo difícil. Y por supuesto, si no se hace correctamente, vas a tener hiperinflación. La hiperinflación definitivamente no es algo bueno, así que eventualmente este tipo de sistema se volverá inestable. Espero que eso no sea una gran sorpresa para demasiadas personas. En fin,
Esto no ayuda mucho a responder si necesitamos impuestos. Hasta ahora hemos supuesto que necesitamos el gasto del gobierno o incluso gobiernos en general. ¿Qué pasaría si dejamos de lado todas estas suposiciones? El anarcocapitalismo es una teoría económica que aboga por la eliminación total de la influencia del gobierno en una economía. En un sistema así, todo es de propiedad privada. No hay caminos públicos, escuelas, parques ni hospitales. No existen el bienestar social ni los servicios de emergencia. La idea de un sistema así es que la empresa privada reemplazaría estos bienes públicos y el motivo de lucro incentivaría a que estos servicios sean más competitivos y, por lo tanto, ofrezcan un mayor valor neto a la sociedad. Suena bastante bien, ¿no? Bueno, lo primero que hace es eliminar los impuestos. Si no hay gobiernos que recauden impuestos. Así que, misión cumplida, supongo. Más allá de esto, hay que reconocer que existen algunas ventajas legítimas en un sistema así. Un individuo solo tendría que pagar por algo que realmente quisiera o necesitara, y podría estar relativamente seguro de que obtendría un buen precio por su compra siempre y cuando siga habiendo competencia en ese mercado. De hecho, hay ejemplos de sociedades como esta a lo largo de la historia, siendo los más destacados las ciudades libres europeas de la Edad Media. Estos eran lugares operados por comerciantes, y en última instancia, se gestionaban únicamente para las ganancias de los individuos que los conformaban. La idea del capitalismo sin restricciones genera experimentos mentales muy interesantes. El primero es el de las discapacidades. En una sociedad puramente capitalista, alguien que nace con una discapacidad o la desarrolla va a ser menos productivo y, por lo tanto, menos valioso económicamente como individuo. Suena horrible, pero es verdad. En casos extremos, podrían no ganar lo suficiente para comer o vestirse y simplemente morirían. Un gran salto de suposiciones aquí es que incluso los economistas más acérrimos del libre mercado verían esto como un resultado negativo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, los seguros. La seguridad social es el pago que hacemos para asegurarnos de no pasar hambre si perdemos el trabajo, enfermamos o nos lesionamos. Una compañía de seguros podría ofrecer este mismo servicio. Podrías asegurarte contra lesionarte, enfermarte o incluso tener un hijo que requiera cuidados constantes. Además, podrías personalizar esta cobertura. Si eres muy rico y pierdes tu trabajo hoy, no podrás mantener tu estilo de vida solo con los cheques de la seguridad social. Así que, aunque hayas contribuido más en impuestos durante tus buenos años, vas a estar igual que todos los demás en tus años malos. En nuestra sociedad hipotética anarcocapitalista, este tipo de persona probablemente pagaría una prima de seguro más alta, pero a cambio, si perdiera su trabajo, podría haber elegido una póliza que le proporcione una cantidad de pago más alta. Si estás dispuesto a arriesgarte, puedes no pagar las primas y ahorrar ese dinero, o cruzar los dedos para no quedarte sin trabajo. El mismo tipo de cambio al sector privado se puede hacer con casi cualquier cosa que proporciona un gobierno moderno. Esto es similar en muchos aspectos a la asignación específica de gastos que vimos antes en Singapur, solo que llevada al extremo. Todo sería privado. Carreteras de peaje, escuelas y hospital privados, todo estarían a la venta. Pero todo esto empieza a mostrar problemas con los bienes indiscriminados. Este es un poste de luz. Cuesta alrededor de $2,000 en promedio para instalarse y consume aproximadamente $100 al año en electricidad para mantenerse encendido. Además de eso, hay costos de mantenimiento y algunos otros gastos incidentales. Al final, no es un artículo barato. Lo más probable es que la mayoría de nosotros demos por sentado los postes de luz, pero en realidad cumplen una función muy importante. Iluminan calles que de otro modo estarían oscuras, por lo que dan seguridad a autos y peatones durante la noche. Pero sería muy difícil proporcionar un poste de luz en una sociedad impulsada únicamente por las ganancias. Realmente no puedes evitar que alguien disfrute de la luz de un poste de luz, y por eso es difícil cobrarle a alguien por brindar este servicio. ¿Por qué pagaría por algo si no puedes evitar que lo disfrute gratuitamente? Como no hay un motivo de lucro, no hay producto, lo que significa que esta sociedad puede tener que prescindir del servicio que proporciona un beneficio directo y tangible. Lo mismo ocurre a mayor escala con cosas como los servicios de emergencia y la protección militar. Un ejército privado puede ser contratado para proteger los bienes de un individuo en una zona, pero al hacerlo, indirectamente está protegiendo los bienes del resto de habitantes de esa zona.
Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, nadie querría pagar la cuenta para financiarlo, y no se proporcionaría. Esto se vuelve aún peor cuando consideras el otro tipo de bien indiscriminado, el tipo malo. Así como no hay manera de evitar que una persona disfrute de la luz de una farola, tampoco hay manera de que una persona evite verse afectada por externalidades negativas. En este tipo de sociedad, las personas solo buscan ganancias. Muchas industrias que generan ganancias producen mucha contaminación. En nuestro mundo, los organismos reguladores mantienen cierto control sobre esto. Limitamos dónde se pueden instalar fábricas y plantas de energía, y también controlamos qué tipo de contaminación pueden liberar al medio ambiente. Si estos organismos reguladores no existieran, entonces potencialmente dependería de ejércitos privados regular su actividad y gestionar este tipo de externalidades. Muy pronto llegamos a un escenario en el que los ricos simplemente declaran la guerra a lo que sea para salirse con la suya, lo cual es una realidad bastante delicada en la que vivir. Una solución es formar comunidades que atiendan los problemas de estos bienes indiscriminados. Una empresa podría crear una zona donde las personas vivan apartadas de externalidades negativas y reciban servicios como postes de luz. Los residentes pagarían una suscripción, pero tendrían muchos de estos beneficios incluidos por defecto. Esta también es una forma de asegurar que todos contribuyan para un ejército que mantendría esta zona segura y protegida, y en caso de que alguien no pagara su suscripción, también serían responsables de expulsarlos de allí por la fuerza. Pero si no te has dado cuenta hasta ahora, esta empresa sería básicamente un gobierno con impuestos, pero con más pasos. El anarcocapitalismo es una teoría increíble que nos hace pensar, pero la mayor parte de las veces termina regresando al status quo. La verdad es que la mayoría de los productos y servicios se entregan mejor por corporaciones con un motivo de lucro, de la misma manera que hay productos y servicios que se entregan mejor por gobiernos que simplemente buscan mantenerse en el poder. El verdadero debate es definir el límite entre negocios y servicios gubernamentales, que casi seguro no está en ninguno de los extremos. Esta es una de esas cosas con las que espero algo de resistencia. Hay defensores acérrimos de un mercado totalmente libre, así que te pregunto a ti, ¿cómo estructurarías la economía de una sociedad perfecta? La mejor respuesta saldrá en el próximo video sobre este tema, y si la respuesta es fantástica, exploraremos ese país hipotético en nuestro segundo canal como un video normal de países. Así que dejen sus comentarios en la sección de comentarios aquí abajo, amigos. A nadie le gusta pagar impuestos no solo porque es dinero que pierdes. A muchos les gusta gastar su dinero. La gente no disfruta pagando impuestos porque es dinero que sale de sus bolsillos y se usa en algo en lo que no gastarían por elección propia. El dinero de los impuestos a menudo no va directamente a mejorar la calidad de vida de las personas que los pagan, pero sí mejoran la sociedad en términos materiales. Así que mientras esté de acuerdo en que hay cosas que no serían proporcionadas por empresas privadas en un mercado competitivo y que esas cosas sí tienen valor, necesitaremos una organización colectiva para suministrar esos bienes. ¿Cuáles son las organizaciones colectivas más destacadas del mundo? Los gobiernos. Y la mejor herramienta que tienen estos gobiernos para recaudar ingresos son los impuestos. Existen alternativas, pero tienen límites. ¿Realmente debemos recaudar tantos impuestos? Tal vez no. ¿Existen impuestos mejores y más inteligentes? Probablemente sí. Pero, ¿son necesarios los impuestos? Bueno, son la peor solución posible considerando el resto de alternativas. Gracias chicos por ver este video. Si les gustó, den like y suscríbanse.